Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Pido de su colaboración para que vayamos regresando a las mesas de trabajo para poder iniciar el último segmento de la cumbre con la mesa panel sobre formación de profesionales de salud. Y para eso voy a pedir que por favor me acompañen los invitados a la mesa panel, el doctor Raúl Carrillo Esper, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, por favor de pasar al frente. Al doctor José Ángel Córdoba Villalobos, vicepresidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Por favor, doctor. Al doctor Salvador Bueno Valenzuela, director de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac, México. Al doctor Alfonso Petersen Fara, vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y al doctor Eduardo García Luna, presidente del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. Pues bienvenidos, doctores, y yo no me voy a detener mucho en las presentaciones porque creo que son personas que solo con verlos ya se presentan solos. A todos los conocemos por su gran trayectoria en los múltiples cargos y que han tenido en las diferentes instancias, tanto gubernamentales como no gubernamentales, universidades públicas y particulares, así como en cargos de toma de decisiones importantes en educación y salud, y que siguen siendo agentes de cambio en nuestro país. Entonces, ante esto voy a iniciar directamente con el doctor Raúl Carrillo Esper, a quien le voy a hacer la primera pregunta, y es, desde la Academia Nacional de Medicina, respecto de las necesidades de atención de la población mexicana, los modelos propuestos de atención primaria de la salud, las políticas de salud actuales y las necesidades de contar con poblaciones saludables, ¿qué observan ustedes que están haciendo las instituciones educativas en la formación de los profesionales de salud para detonar en las instituciones sanitarias la elevación de los estándares de salud de la población mexicana? Doctor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Carrillo y a nombre del presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Germán Fajardo, les envía un cordial y afectuoso saludo, y él tiene ese papel doble de presidente de la Academia Nacional de Medicina de México y también director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bueno, entrando en materia. Ya se ha hablado mucho en estos 2 días del modelo imperante actual de enseñanza de la medicina en México. El objetivo es el mismo, preparar buenos médicos que puedan atender las necesidades primarias o la atención primaria en salud. De esa también se habló ayer, de la crisis que tiene de chicos de servicio social mal pagados, con falta de recursos, etcétera, ¿no? No voy a ser enfático ni redundante en eso porque ya se habló. Y bueno, el modelo educativo actual funciona. El objetivo es el mismo, la forma de llevarlo a cabo es un poco heterogéneo porque depende de la circunstancia, de los recursos y bueno, de cada uno de los programas y procesos educativos en cada una de las escuelas y facultades de medicina a lo largo y ancho del país. Al momento ha cumplido la función y la ha cumplido, yo pienso que bien, porque se ha ido actualizando, se ha incluido ciencia, tecnología, se ha innovado en relación a la simulación en muchas de las escuelas y facultades de medicina, y los egresados, las egresadas, tienen una visión general de lo que tienen que hacer. Pero ahora bien, estamos preparando esto para el futuro. Lo que se hace en la actualidad es bueno, es perfectible, pero es bueno y se han alcanzado muchas cosas. Pero hay que pensar en el futuro. La medicina que se hace en estos tiempos va a ser muy diferente o es muy diferente a lo que va a ser en 50 o 100 años. Y no nos estamos preparando para ese futuro. Las necesidades primarias de salud van a cambiar de aquí a 50 o a 100 años, por muchas razones, pero una que es muy importante y que ya se trató aquí en un par de ocasiones por diferentes profesores, es lo referente al cambio climático.
Esto es muy importante, es más, tan importante es que la Academia Nacional de Medicina va a organizar para el segundo semestre de este año un gran evento relacionado al cambio climático y el impacto que va a tener, no nada más en la salud, sino en muchas actividades cotidianas, como es la medicina, las enfermedades y la enseñanza de la medicina. Entonces yo pienso, ya para terminar mi participación, que se tiene que ver hacia el futuro. Se tiene que modificar la currícula progresivamente y acorde a las necesidades, con un modelo educativo en el cual se tienen que introducir necesariamente la enseñanza de procesos normativos y administrativos que ya se comentó, la inteligencia artificial y la enseñanza y el aprendizaje a través de máquinas, la machine learning que se llama. Aquí hay muchos médicos jóvenes, muchos colegas jóvenes, y bueno, a ellos les va a tocar vivir eso. Tenemos que subirnos al tren de la modernidad. Y así como esto, a la robótica, la ciencia de datos, la tecnología de la información y sobre todo la salud y el bienestar acorde a las necesidades de esta población que es muy cambiante, por muchos factores. Y en este sentido, las facultades y escuelas de medicina pienso que deben de tener ese rol protagónico en este cambio, si no de paradigma, sí de adecuación al futuro. Y ya para terminar, en relación a un marco de salud y bienestar, una enseñanza verde ecológica y hospitales verdes y ecológicos. Y todavía en el marco del tiempo de su participación, me gustaría hacer una pregunta más. ¿Cómo usted piensa que se puede vincular este trabajo que pueden empujar bien las instituciones educativas, pero vincularlas realmente con los procesos de atención en el sistema de salud? ¿Cómo visualizaría usted este vínculo funcional en el que realmente haya no solo una interacción del acomodo de los campos clínicos y de que me das aquí tantas plazas, sino que realmente impactar e influir en los procesos de atención? ¿Cómo lo ven desde la academia? Mira, la respuesta va en esta adecuación al futuro de la medicina del futuro. Y esto lo que nos los va a dar va a ser necesariamente la inteligencia artificial. La adecuación de la enseñanza de la medicina, del acto médico y del seguimiento de los pacientes tiene que estar dado por esto. Por un programa que sea frío en la toma de decisiones, que vaya a responder acorde a las necesidades, no a lo que los tiempos dicten por diferentes criterios políticos, administrativos, económicos, y esa va a ser una excelente solución. Claro, apenas se están sentando las bases de la inteligencia artificial, pero si ustedes tienen un tiempo y algo de interés en esto, van a ver que la cantidad de información de inteligencia artificial en la educación, no hablando en el aspecto de atención clínica, en la educación está tomando un papel relevante. Y esto seguramente es lo que va a vincular una enseñanza homogénea, sin estas heterogeneidades que vemos todos los días, más democrática, más igualitaria, más solidaria y adecuada a lo que requiere cada una de las comunidades, porque en un futuro la medicina no va a ser nacional, va a ser comunitaria, acorde a la necesidad de cada comunidad. Gracias. Pasando a la participación del doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Doctor, desde la Academia Mexicana de Cirugía, respecto de los modelos de operación del sistema de salud en sus 3 niveles, ¿cómo observan la participación de las instituciones educativas en la transformación del sistema de salud hacia la atención primaria de salud, la generación de experiencia colectiva y su socialización respecto a estrategias de atención que ayuden a elevar la salud de la población mexicana? Muchas gracias. Aprovecho para darles las gracias a Jorge y a todo el comité directivo de la ANFEM, de la cual en algún momento yo fui presidente y que me siento muy orgulloso y que veo sobre todo que continúa trabajando y buscando el progreso y la modernización y la inclusión. Y ahora que el problema del crecimiento del número de facultades de medicina representa quizás más que una solución, un problema en cuanto hacia dónde van a ir las cosas. También de parte de mi presidente Miguel Ángel Mercado de la Academia Mexicana de Cirugía, pues no fue posible que él estuviera, pero muy honrosamente estoy yo tratando de hacer mi mejor papel. Preparé algo que lo estuve meditando y sobre eso creo que es sobre lo que podíamos ampliar los comentarios que ustedes tengan a bien hacerme. El modelo económico ha profundizado el abismo entre pobres y ricos.
lo cual repercute en los indicadores de la salud y la enfermedad. Por lo que es necesario un nuevo modelo epidemiológico de una sola salud y nuevas formas de vigilancia. Y respuestas sociales a la salud. Por la crisis epidemiológica es necesario implementar cambios en el perfil de los médicos que se forman en el país. En general, a pesar de los múltiples intentos macrodesintegrados, debido a la gran proliferación de nuevas escuelas de medicina en el país y aunados a los intentos de cambios improvisados en la prestación de servicios de salud en México, considero que poco se ha avanzado en esta integración institucional y que urge desarrollar un proyecto conjunto entre las instituciones educativas y el sector salud para transformar el sistema hacia la atención primaria a la salud con un programa sólido, bipartita, rigurosamente evaluado a corto, mediano y largo plazo que permita obtener conclusiones robustas de los resultados. En cuanto a la participación de las instituciones educativas en relación a la capacitación de personal, es claro que esto ha existido desde hace mucho tiempo, con presencia universitaria o de las sociedades médicas, además como un requisito de actualización para autorizar el ejercicio de la práctica, más o menos controlado, pero sin un verdadero sistema de evaluación para conocer el impacto de estas acciones que tienen en el nivel de salud, especialmente en las poblaciones más desprotegidas. Se requiere institucionalizar la capacitación con evaluaciones y objetivos claros si se quiere mejorar el impacto de la educación en la atención primaria. No hay realmente una sinergia entre las instituciones, pues los esfuerzos en general caminan por sitios o por rutas diferentes. Nuevamente se requiere planear y plantear un trabajo conjunto buscando el mayor impacto desde la atención primaria a nivel de la salud de la población más necesitada. Si realmente queremos impulsar la calidad y la cobertura de la atención primaria a la salud, urge poner de acuerdo a las diferentes autoridades sanitarias bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, y eso insisto, hay instituciones prestadoras de servicio, pero la rectoría debe estar siempre en la Secretaría de Salud. Con las autoridades educativas, también coordinadas por la Secretaría de Educación Pública a través, muy probablemente, de la NUYES. Y confeccionar y poner de manera este nuevo plan de objetivos claros, con propósitos y resultados evaluables, sobre todo la disposición de ambas instituciones en ceder cotos de poder en beneficio de la población más vulnerable. Yo estoy convencido de esto. Hemos hablado mucho de que si la atención primaria, que si los acuerdos de Alma Ata, que si salud para todos, que ahora una nueva forma, una sola salud, pero finalmente esto no aterriza o lo desarrollan las universidades con mayores recursos, más desarrolladas, pero ahorita más de la mitad de las que existen de facultades de medicina no tienen ni esos recursos ni esa capacidad. Entonces hay mucha gente que está trabajando, algunos copiando lo que hacen otros, que son modelos que ya no han funcionado, u otros tratando de mejorar, cambiar y adaptarse. Pero esto se hace de una manera separada de quienes toman la decisión para la aplicación de las políticas públicas. Si esto no se hace en conjunto, si no trabajamos con todo el sector salud, si no diseñamos estos programas de acuerdo a los recursos con los que se cuenten, de acuerdo con una visión de fortalecer la atención primaria para que la demanda a nivel secundario y terciario disminuya, no va a haber recurso que alcance. De por sí, que el recurso que se utiliza en salud, y yo lo he mencionado varias veces, cuando nos vemos dentro de los países de la OCDE, de los 44 estamos en el 40 en cuanto a inversión en salud. Entonces yo creo que ya no le sigamos dando más vuelta. Mejor yo convocaría a las autoridades
educativas, a que nos pongamos de acuerdo a cómo lo podemos hacer, pero en conjunto con las autoridades de la provisión de los servicios de salud. Y qué mejor momento, ahorita tenemos año y medio, casi 2 años, para poder eventualmente arrancar un proyecto diferente en relación a la prestación de los servicios de salud en México, que esté muy bien orientado, sobre todo a la atención primaria, y que nos permita de una vez por todas resolver tantas deficiencias que existen a ese nivel, amén de otras tantas como pueden ser pues la ciencia, la producción de vacunas, el abastecimiento de los medicamentos, muchas cosas más. Pero si no partimos de algo, pues vamos a seguir bordando en el aire sobre los ideales que podíamos tener, pero que son aplicables o que vemos realizados en algunas universidades, a lo mejor en algunos estados, pero no en todo el país, y no son los estados que son más vulnerables o los más pobres. Muchas gracias. Gracias, doctor Córdoba. Y estas 2 preguntas que le he hecho a la Academia Mexicana de Cirugía y a la Nacional de Medicina van enfocadas justamente a ir identificando esta relación que están teniendo las instituciones educativas con las instituciones de salud y poner realmente en el ojo del análisis si estas relaciones están limitando solamente a estos intercambios de información para la organización de las plazas, de los campos clínicos, de los documentos que hay que entregar o no entregar y empantanarnos en todo esto y dejamos de ver la posible y necesaria colaboración entre el sistema de salud y toda la fuerza, el talento humano que tienen las universidades, el conocimiento en beneficio de la población mexicana mediante procesos de atención de calidad. Participar en la mejora de esos procesos de calidad, participar en la evaluación y del monitoreo, participar en las aportaciones del conocimiento, como decía hace un rato el doctor Carrillo Esper, todo lo que va a tener que venir con inteligencia artificial y su uso y aprovechamiento, los centros modélicos y bueno, y tantas propuestas que pueden salir desde las universidades y realmente aportar soluciones prácticas, necesarias y poco costosas en muchos casos para nuestro país. Bueno, paso a la siguiente pregunta con al doctor Salvador Bueno Valenzuela, director de Ciencias de la Salud de Anáhuac. Como director de una facultad de medicina, doctor, ¿considera usted una necesidad la revisión y actualización de los programas formativos del personal en salud para darles una perspectiva local con un enfoque adaptativo a las necesidades de la población en atención primaria de la salud? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y si está de acuerdo, ¿qué tendríamos que estar haciendo juntos para lograrlo? Gracias. En primer lugar, muy agradecido por ser invitado a este panel y más por el regalo de quienes me acompañan o a quienes estoy acompañando más bien en el mismo. Yo considero que las facultades y escuelas de medicina tienen una responsabilidad que va, por supuesto, mucho más allá de sus aulas, mucho más allá de las paredes de las universidades. La universidad tiene en sí mismo una primera obligación con la comunidad en la que está inmersa. Creo que debe ser un factor de cambio en aquella comunidad en la que está inmersa. Y aunque esto se trata o puede considerarse una verdad de perogrullo, creo que es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta. Estoy seguro de que en este salón existe un sinnúmero de testimonios e historias de éxito en que las universidades han intervenido en la comunidad, y estoy seguro también, entre paréntesis, que quizás las historias de éxito lo sean más cuando intervenimos de forma multiprofesional, es decir, cuando todas las carreras de la salud, los y las estudiantes de las carreras de la salud intervienen en una actividad a favor de la comunidad. Nos aferramos en formar a nuestros médicos y médicas en silos y luego pretendemos que afuera aprendan y sepan trabajar en equipo, y creo que ahí tenemos un reto importante. Estas intervenciones, estas historias pueden ser a veces sistematizadas, pero yo creo que las más de las veces son aisladas, poco frecuentes,
y obedecen tal vez a quien dirige un área o a quien tenemos de conocido en una institución de salud que nos permite intervenir con ellos. Entonces creo que ahí tenemos un reto muy, muy importante, y también creo que acercarnos a la comunidad, y de esto también tendrán ustedes un sinnúmero de ejemplos, no solamente hace que nosotros adoptemos a la comunidad, sino que la misma comunidad nos adopte a nosotros, se apropie de nuestra, haga suya la universidad y la defienda, ¿no? ¿Cómo hacer entonces que nuestros y nuestras estudiantes adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades y competencias que les permita constituirse en agentes de cambio para el país y el mundo, sin olvidar influir en la proximidad, en pensar y actuar en lo local? Yo creo que como un primer ejercicio podríamos revisar las asignaturas que conforman nuestra malla curricular y cuestionarnos si este diseño es congruente con el eterno discurso de privilegiar el primer nivel. La mayoría, si no es que todos aquí, y por supuesto el doctor Córdoba nos podrá dar cátedra en ese sentido, conocemos que el 80% del presupuesto en salud se destina para el pago de personal, y el 80% del presupuesto en salud tiene que ver con la atención en segundo y tercer nivel de atención. Y hay un sinnúmero de razones e incentivos que propician que esto ocurra, pero ese no es el punto. Será difícil revertir la tendencia, pero ¿qué tanto estamos nosotros en el diseño de nuestro plan de estudios replicando este mismo esquema? Y no me refiero exclusivamente a retirar materias que quizás en algunos casos valga la pena pensar que tienen que ver con la especialidad médica, sino sobre todo revisar el contenido de las mismas. Yo soy neurólogo, pero no veo por qué tengo que hablar de esclerosis lateral amiotrófica quitándole horas de instrucción a mis estudiantes en cuanto a la atención primaria que como neurólogo debo y puedo hacer, para hablar quizás de las cefaleas, abordar el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas en esa neurología de primer contacto que podemos hacer en los centros de salud. En segundo lugar, creo que para tener una perspectiva local y generar un modelo adaptativo a las necesidades de la población, necesitamos obviamente estar en la comunidad, eso es otra verdad de perogrullo, y necesitamos conocerla, necesitamos entrar en ella, trabajar con ella y para ella, pero desde los primeros semestres. El hecho de que un alumno no haya pasado, un estudiante o una estudiante no haya pasado a materias clínicas no quiere decir que no pueda y deba estar cerca de la comunidad. ¿Cómo si no, estando dentro, identificamos las necesidades que tiene y diseñamos proyectos conjuntos, costo efectivos y de alto impacto en salud pública a partir de las universidades? Y por último, pues para generar un modelo enfocado en la comunidad necesitamos del sector salud, evidentemente. Necesitamos acercarnos a ellos de sus instituciones y principalmente a las secretarías de salud federal y a las estatales de salud. Incluso en el ámbito municipal, tenemos que acercarnos a los servicios médicos municipales y a todos aquellos protagonistas que tienen que ver con este tema. Todo cambio exige una ruptura de paradigma, y más si queremos hacer un cambio disruptivo. Así es que creo que tenemos que repensar la manera en que nos estamos relacionando con el sector y principalmente con la Secretaría de Salud, nuevamente federal y a nivel estatal. Si bien formamos parte del sector educativo, y estoy por terminar, por supuesto que formamos parte fundamental del sector salud. Los cientos de miles de profesionales de la salud que trabajan en nuestras instituciones son egresados nuestros. El poder que eso nos da de diálogo y de influir allá afuera es enorme. La transformación del sector salud no se va a lograr dentro del sector salud, se logra a través de nosotros, a partir de nosotros. Tenemos que dejar de pensar en la Secretaría de Salud como el gran Tlatoani o el emperador que levantando o bajando el dedo nos permite acceder a sus campos clínicos e internado. Tenemos que constituirnos en aliados, en socios, en cómplices de buenas estrategias que permita incluso que desarrollemos una malla curricular que no solamente sea económica o mercadológicamente atractiva, sino que sea relevante y pertinente para las necesidades de salud allá afuera. Podemos realmente hacer, creo yo, magia, lo único es que no hemos querido hacerlo. Paso
a la intervención del doctor Alfonso Petersen Fara. Doctor, como vicerrector, ¿qué opina que pueden hacer las instituciones educativas para incidir en la atención primaria de la salud de la población? ¿Y qué estrategias de participación social pueden establecerse con quiénes para avanzar en los indicadores de salud de la sociedad? Bueno, pues muchas gracias. Igualmente agradezco muchísimo la oportunidad de estar en este foro. Primero que nada quiero insistir y que voy a hablar de manera incluyente porque muchos liderazgos de la Universidad Autónoma de Guadalajara están aquí representados y han sido parte del trabajo que la universidad ha venido realizando en ese sentido. Para compartirles algo que considero una experiencia muy interesante que tiene la universidad. Hace casi 50 años, faltan unos días para esta fecha, la Universidad Autónoma de Guadalajara fundó el programa de Medicina en la Comunidad, un programa que establece criterios mediante los cuales la universidad, a través de sus profesores y acompañado de sus alumnos, tiene diferentes unidades de atención primaria a la salud. Son unidades médicas típicamente conocidas como centros de salud reforzados, porque algunos incluso llegaron a tener hasta atención obstétrica, para atender necesidades de la salud de la población, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, en zonas que en aquel tiempo eran más marginadas que ahora, pero que siguen siendo importantes. Y hace 47 años se fortaleció con lo que hoy llamamos la unidad de pacientes en estudio, que tiene que ver con atraer pacientes con los médicos especialistas de la propia universidad para llevar a cabo este tipo de acciones. Por supuesto que estos dos ejemplos los tomo separado del tema de los hospitales porque van muy enfocados a lo que estamos comentando ahorita, la necesidad de tener atención primaria a la salud y muy particularmente el involucramiento de los miembros de la cadena universitaria, tanto profesores como estudiantes. Pero la verdad de las cosas que también quiero poner a consideración de ustedes es una experiencia que me tocó vivir antes de ser vicerrector, y es que fui en mi estado, en un plazo de 17 años, por tiempo intermitente, 3 veces secretario de Salud, pero también fui miembro del Consejo Nacional de Salud en mi calidad de secretario técnico durante una época en la Secretaría de Salud Federal. Y lo que les quiero compartir es un poco la visión que desde la Secretaría de Salud tenemos respecto a la importancia de la participación de las universidades y los estudiantes en formación en el contexto de la atención a la salud. Hoy todos somos absolutamente claros la gran preocupación que tenemos por la gran cantidad de médicos que estamos formando y el reto que tenemos con los campos clínicos. Pero también creo que todos somos absolutamente conscientes de que no hay suficientes médicos en el país. Bueno, prueba de ello, estamos importando médicos, profesionales de la salud, por llamarles de alguna manera. En ese contexto, lo que quiero mencionar es que no debemos de sacar las manos de la responsabilidad que tenemos de seguir formando médicos. Creo que es muy importante que nuestros médicos estén formados en atención primaria a la salud. Y aquí quiero destacar, aquí está la doctora Tinoco, que es la directora de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, un programa que implementó recientemente, que es darle una participación de atención primaria a la salud a los estudiantes que acuden a estos centros de atención que forman parte de nuestro programa de Medicina de la Comunidad. Porque creemos que la atención primaria a la salud pues no se aprende en un salón de clase. Es algo que o se practica o simple y sencillamente no se hace. Nosotros le podemos dar a los estudiantes una gran clase en ese sentido, pero si no lo hacemos de una manera participativa y muy particularmente con una experiencia en campo, va a ser muy difícil que a la larga lo sigan practicando. ¿Por qué? Porque sabemos todos que la mayor parte de quienes nos inscribimos en algún momento en la escuela de medicina pensamos que algún día íbamos a hacer una especialidad y muchos así lo hicimos y otros que lamentablemente no lo hicieron, no necesariamente encontraron en la atención primaria a la salud la vocación que hubiéramos querido. Quiero regresar entonces a mi comentario. Desde mi punto de vista, como integrante de la salud pública, la participación de los estudiantes, la participación de los médicos en formación y por supuesto la participación de los residentes es fundamental para darle estabilidad al sistema. Una de las cosas que yo más peleaba durante el tiempo que tuve esa oportunidad era pedirles a las escuelas de medicina que no nos quitaran a los alumnos del campo clínico, particularmente en áreas rurales, para poder fortalecer el sistema. Una de las cosas que más me peleaban con las universidades y que ahora yo también peleo de ese lado es no me pidas que haga eso cuando tenemos resultados de encuestas como el que acabamos de analizar hace un momento, donde realmente la situación de los pasantes de medicina es muy crítica en el contexto del campo clínico. Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy importante que nosotros, comisiones educativas, sigamos fortaleciendo el sistema de salud. Es muy importante, sí, que como instituciones educativas le exijamos a los sistemas de salud que tengan las condiciones de seguridad para que los pasantes, por ejemplo, puedan estar en esos campos clínicos. Es muy importante que sí sigamos sacando conciencia a nuestros alumnos de la importancia de participar en las diferentes actividades para poder lograr el objetivo, pero también hay que decirlo con toda claridad.
necesitamos revisar muy bien cómo vamos a seguir interactuando para que podamos cumplir con el objetivo educativo y, por supuesto, con el objetivo asistencial que de alguna forma como país estamos buscando. Y quisiera cerrar mi comentario, me quedan 30 segundos, para mencionar algo que mencionó el presidente de la Federación Panamericana, cuando decía, es que yo no he visto sentados al secretario de Educación y al secretario de Salud juntos en Perú. Bueno, en este caso yo les digo, en las oportunidades que tuve a participar en el Consejo Nacional de Salud, solamente una vez lo vi, con José Ángel precisamente, tratando el tema relacionado con las acreditaciones y muy particularmente las certificaciones necesarias para el ejercicio de las especialidades y la participación de salud y educación en ese contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peterson. Y me abre perfectamente el paso a la siguiente participación cuando habla de las acreditaciones y las certificaciones. Menciona de los profesionales especialistas, pero también de las escuelas de medicina, y es por eso que le pregunto al doctor Eduardo García Luna, como presidente de COMAEM, del Consejo Mexicano para la Acreditación de Educación Médica, ¿qué estrategias y acciones se pueden incorporar en los procesos de aseguramiento de la calidad que favorezcan, en primer término, los modelos de APS en la formación de los profesionales de salud? Y en segundo término, y no menos importante, la participación de las instituciones educativas en los procesos de atención y promoción de la salud de la población, es decir, en el cumplimiento de su misión social. Muchas gracias. Primero que nada, es un placer estar aquí compartiendo algunas ideas. Y bueno, lo que han dicho todos quienes me precedieron en el uso de la palabra es muy importante. Yo quisiera empezar diciendo que la prueba de calidad fundamental que tenemos es el paciente, ¿sí? Sea a un nivel de atención primaria o sea en un nivel de alta y sofisticada atención. Un paciente va a acudir conmigo como médico o con cualquier médico egresado de cualquiera de nuestras instituciones o de cualquiera de las organizaciones de salud por lo que cree que sabemos, pero va a dejar de ir con nosotros por cómo somos y cómo lo tratamos, ya sea que no sepamos o que no tengamos las conductas y competencias apropiadas para poder interactuar con él. Yo quisiera decir, primero que nada, que el objetivo de la acreditación es la educación médica, pero la educación médica es un proceso, no es algo que se da mágicamente por una varita mágica. Es un proceso con el cual buscamos preparar a través de sólidos métodos y herramientas pedagógicas a ese profesionista con la finalidad de que ejerza una profesión cada vez mejor, no para que replique lo que estamos haciendo, sino para que innove lo que estamos haciendo. Es una visión de futuro, por un lado, y con eso mejorar la realidad de la comunidad, la realidad social. Pero también tiene otro objetivo el proceso de la educación médica, darle al individuo la posibilidad de desarrollar un plan de vida y de carrera como ser humano. Esas dos grandes vertientes debemos conciliarlas. Y de ahí que a partir de estas dos ideas debamos nosotros tener un aseguramiento del desarrollo de competencias profesionales. Definitivamente va a ser médico, pero va a ser un médico general en el momento de egresar, que debe estar preparado para interactuar con la comunidad, con las conductas y competencias necesarias para eso. Y por lo tanto, no pretender preparar especialistas que sepan de miastenia gravis, los últimos avances y los últimos cambios que haya, ¿verdad? Sino que sepa dar control al paciente diabético, que sepa dar control al paciente geriátrico, que sepa dar control del niño sano, etcétera. De esa manera, los conocimientos, habilidades y actitudes y valores que se tengan se deben reflejar en dos cosas: el cómo es como médico y cómo actúa como médico, de tal manera
que en ese sentido pueda interactuar y responder a lo que la comunidad necesita. Asimismo, debemos hacer énfasis que los procesos de acreditación son a la luz de una misión que tiene cada una de las instituciones. Compartimos una misión social todos, pero tenemos nuestras particularidades como instituciones en lo particular. Esa misión debe de reflejarse, pero debe reflejarse con estándares de calidad apropiada y obviamente a través de programas y procesos académicos, de recursos docentes y pedagógicos, de convenios para el involucramiento clínico y social en campo. Es un momento en el cual, como presidente de COMAEM, todavía me pregunto por qué la dificultad de establecer diálogo con las autoridades, tanto de instituciones privadas como de instituciones públicas y con el mismo sector gubernamental, para entender que estamos en el mismo objetivo y que nos complementamos. Por otro lado, tenemos que consolidar el proceso de diálogo permanente que tenemos y queremos introducir mejoras en el currículum con exalumnos, de tal manera que podamos evaluar el desempeño y consecución de sus objetivos, tanto profesionales como personales, con la academia y dentro de la academia para mantener la vigencia y el aseguramiento del logro de competencias. Y ojo, estoy hablando de competencias, no estoy hablando de conocimientos. Con los empleadores, y esto es el sector público, y esto es incluso los mismos pacientes en lo individual, de tal manera que nos digan si nuestros egresados saben hacer, saben actuar como médicos en las instancias que se desempeñan y si se apegan a la ética y a los valores que ellos esperan. Debe de haber un balance de contenidos y esta es algo muy importante, tanto en contenidos como en procesos educativos, de tal manera que el programa académico no sea una disyuntiva entre la atención de primer contacto o la atención primaria en salud contra el enfoque de especialidades. Cada vez queremos aumentarle más y más y más por el lado de una especialización, cuando en realidad lo que necesitamos es volver a una visión de atención primaria en salud y sobre eso construir, y ya en los siguientes niveles el alumno podrá decidir por dónde camina. Debemos eliminar la tensión que existe entre darles el abordaje epidemiológico necesario, la calidad en la atención médica y la seguridad del paciente contra la indiferencia de ellos. Sacrificamos muchas veces nuestros esfuerzos en medicina comunitaria, en medicina de primer contacto, en salud pública, por privilegiar temáticas que van emergiendo sumamente sofisticadas y nos enfocamos a tratar de preparar en algunas ocasiones a la aprobación de exámenes y no al desempeño médico. Y por otro lado, la tradición formativa rígida debemos dejarla hacia una conducta de adaptación rápida a través de las nuevas realidades epidemiológicas, educativas, tecnológicas y de perfiles poblacionales. El paciente de hoy no es igual que el paciente de hace 5 años, no es igual que el paciente de hace 4 años prepandemia, son diferentes. Los perfiles han cambiado y eso los procesos de acreditación deben de estarlo considerando. De ahí la necesidad de transitar de un cumplimiento de estándares nada más, o sea, ya palomita, 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 a un proceso en donde administremos en un futuro a través de los instrumentos adecuados los riesgos que como sociedad y como instituciones estamos enfrentando y que estemos respondiendo en ese sentido con una misión a futuro. De ahí la segunda parte de la pregunta, ¿cómo debemos responder a la educación en salud con prioridad? Creo yo que tenemos una tarea pendiente, todos, en todos los niveles, y el involucramiento
en proyectos de incidencia comunitaria deben ser tempranos. Debe de empezarse a hacer desde momentos en los cuales se inicia el concepto de quiero ser médico. De ahí que las brigadas, los proyectos tanto sociales de las universidades como los mismos proyectos del alumno se reflejen en beneficios a la comunidad. Gracias por su participación y ya para cerrar la mesa, una última participación de cada uno de ustedes y me gustaría poner en la mesa recogiendo cada una de las participaciones. Queda claro y se comenta mucho sobre esta necesidad de las revisiones curriculares, de su actualización, ¿no? Todo el mundo estamos metidos en qué es lo que debemos de hacer en el currículum para poder resolver ciertas problemáticas, tanto al interior como al exterior del proceso educativo en la formación de talento humano en salud. Desde su perspectiva y desde cada una de sus posiciones, ¿qué tendrían que hacer las facultades, escuelas de medicina y de las otras áreas de salud, tanto en los temas de actualización curricular o estrategias operativas? Porque cuando hablamos de actualización curricular, eso puede ser a mediano plazo, pero también hay estrategias operativas que se pueden modificar, que nos ayuden a lo siguiente. Número uno, disminuir la presión por la saturación del campo clínico, que eso creo que nos está poniendo en una confrontación permanente con los servicios de salud. Y esa confrontación la tenemos que resolver ya porque no es sana, nos está distanciando y nos está entorpeciendo en el proceso de una formación de calidad. Y segundo, es que podamos tener mayor participación comunitaria. ¿Qué podemos hacer entonces? Desde cada una de las trincheras que ocupamos, ¿qué proponen para disminuir la presión en el campo clínico e incrementar la participación comunitaria? Entonces, si gusta, empezamos ahora de ahí para acá. En un minuto. Bueno, caray. Primero que nada, debemos de vernos como aliados y en una simbiosis, dependemos unos de otros. El recurso humano que formemos, tarde o temprano, va a ser el sector salud del futuro. En realidad, el muchacho que egresa en nuestras universidades ahorita, vamos a ver su incidencia en 20 años, no ahorita, ¿sí? Por lo tanto, debemos entendernos como complementarios y desde el punto de vista que a mí me toca en este momento acreditación, es parte de los riesgos. Los riesgos no es lo inmediato, los riesgos son el futuro, es lo que está adelante, es lo que va a pasar en 20 años, que es lo que estamos condicionando ahorita. Por lo tanto, debemos dejar de fragmentarnos y debemos de volver a las fuentes. Debemos de volver al origen, el contacto, la interacción, llamémosle como queramos llamarle, brigadas, programas, etcétera, pero es volver a la esencia de la medicina, relación médico-paciente en una comunidad, bienestar biológico, psicológico, social e integral del ser humano. Y ambiental. Adelante. Un minuto, uno de ustedes cuéntenme el tiempo. Bueno, lo que les comentaba, hay que modificar el modelo que ha funcionado hasta ahora. Ha funcionado y ya ha servido, estamos todos aquí, pero ya no va a funcionar ni para el futuro a largo plazo ni para el futuro mediato o inmediato. Los comentarios, las excelentes presentaciones de todos los que están aquí en este foro, bueno, van a lo mismo. El modelo ya está desvielándose. Hay que cambiarlo y es el momento ahora el más oportuno. Volver a la comunidad aprovechando todas las estrategias que se aprendieron en muchos años, porque eso no se puede desechar, sino lo que funcionó muy bien, llevarlo para el futuro. Y el futuro ya es en muy poco tiempo. Y volver, como les digo, a la base de la medicina, que es la comunidad y como comentaron los doctores, el enfermo y el médico para volver a tomar ese binomio. Necesariamente al modificar
este nuevo modelo educativo de la medicina, necesariamente desde el punto de vista normativo, de proceso y administrativo, se va también que adecuar. Y hay que hacer una medicina y una enseñanza de la medicina más rápida, más expedita, acorde a lo que se necesita, limitar en lo posible el ingreso de estudiantes de medicina. Cualquier chico de prepa, ¿tú qué quieres ser? Pues, doctor. ¿Por qué? Bueno, quiero ser doctor. Sino evaluar realmente si tiene las competencias, la base cognitiva y de conocimiento para poder ser médico. Y todo lo que representa ser doctor, todo este compromiso comunitario, los que quieran la investigación, los que quieran una súper especialidad, no sé, pero fomentar el trabajo comunitario. Y les digo ya para terminar, yo soy intensivista, igual que el doctor Asisclo Villagómez que está aquí con nosotros, y bueno, yo veo cosas muy especializadas, pero actualmente, después de tantos años de ejercer la medicina intensiva, de la experiencia que hice, volví a las bases. Ahora yo me dedico más que nada en mi trabajo como médico a ver medicina comunitaria, de veras. Y eso es lo que realmente satisface, porque lo que uno ve de altísima especialidad, ustedes lo saben muy bien, para muy poquitos. En cambio, la medicina comunitaria, atender al diabético, al hipertenso, al que les duele la cabeza, es la base de la medicina. Entonces requerimos, es urgente, un nuevo modelo. El que tenemos, aunque si no caduco, va a estar caduco. Costoso, divide en lugar de unir y cada vez está creando más problemas. Gracias, doctor. Adelante, Salvador. Yo creo que a todos se nos pueden ocurrir muchas cosas que hacer, pero luego nos quedamos atorados en cómo hacerlas. El problema es definir cómo hacerlo, ¿no? Yo creo, y no sé cómo, debemos buscar alguna rendija en los tomadores y en quienes diseñan las políticas de educación en salud para redefinir lo que es el campo clínico. Vamos, si queremos acomodar a nuestros estudiantes, ubicar a nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes, en las definiciones, en los departamentos, en los cajones que ya están definidos, es probable que no encontremos mucha salida, porque además la matrícula viene en incremento. Sin embargo, hay un montón de comunidades que no tienen ningún servicio, ninguna atención, y los estudiantes no tienen presencia en ellas. ¿Por qué? Porque simplemente no entran en la definición operativa de campo clínico. Entonces creo que tendríamos que de alguna manera encontrar la manera de sensibilizar, de dialogar, de negociar, de gestionar con quienes son los responsables de diseñar las políticas de educación en salud para este tema. Hay un ejemplo muy reciente que vivimos. Tuve la fortuna de que me invitaran a formar parte del comité, del grupo que está revisando, que se dio a revisar la norma oficial mexicana de campo clínico y de internado para su siguiente promulgación. Y lo cierto es que la resistencia de la Secretaría de Salud de cambiar una sola coma es enorme, cuando la realidad nos dice que tenemos un montón de estudiantes que no pueden entrar a los servicios de salud para hacer su práctica o servicio internado, sobre todo. Y bueno, en fin, ese es un tema para abordar. Y desde el punto de vista más inmediato quizás, o a mediano plazo, acabo de compartir en el grupo de ANFEM, bueno, compartí hace rato una liga de una conferencia de Ernesto Siroli. Ernesto Siroli trabajó en una organización no gubernamental enfocada a cuestiones de sustentabilidad en el África, y él dice: si quieres ayudar a la gente, cállate y escucha. Es decir, tenemos que estar dentro de la comunidad, identificar los problemas que en lo local se den y ver cómo como universidades podemos intervenir para mejorar las condiciones de salud, educando incluso a la población, porque tenemos que ser educadores de la población. Gracias, Salvador. Doctor José Ángel. Sí, yo creo que no hay que perdernos en el objetivo de las universidades, en formar profesionales para necesidades reales que existen. La necesidad real actualmente en la medicina es poder tener los recursos suficientes con personal capacitado que resuelva la mayoría de los problemas, y la mayoría de los problemas no se resuelven en los hospitales. Si no se cambia ese paradigma, vamos a seguir con lo mismo. Entonces se tiene que hacer una reforma, y por supuesto, si siempre en una universidad tienen que ver la visión del contratista, la visión del empleador. Tenemos que trabajar con la Secretaría de Salud, con el ISSSTE, ojalá también ahí se hiciera un grupo compacto, que se pusieran de acuerdo para poder definir perfectamente el modelo de profesional que se requiere. Y entonces sí, los formadores de los recursos, los contratistas de los recursos, podremos trabajar en conjunto
ya con todas las bases que existen, científicas, de que ahí está la solución a menos costo, con mayor impacto. Y dejarnos, vamos, ahí las ciencias básicas no van a desaparecer, pero hace un ratito se decía, los jóvenes tienen que ir a la comunidad desde los primeros años, no tienen por qué estar yendo a los hospitales, incluso a lo mejor las visitas a los hospitales tendrán que ser esporádicas, más bien los especialistas tendrán que ir a ayudar a los estudiantes en las comunidades para que sepan cómo hacer las cosas, porque si no, no avanzamos, es que estamos atorados. Y lo primero, nuevamente, tenemos que poner de acuerdo al sector salud, definamos prioridades, qué profesional necesitas. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. No, pero entonces voy a abaratar mi formación de los médicos. No, vas a ser un médico como el que se requiere y a lo mejor va a tener más chamba porque va a estar resolviendo problemas y ya después de unos años entonces hará la especialidad y los especialistas no van a desaparecer, pero por supuesto que la proporción tiene que cambiar. Ahorita ya estamos formando más especialistas que médicos generales y es una aberración. Gracias. Doctor Petersen. La verdad es que es terrible ser el último porque ya todo lo dijeron, pero es más terrible quedarse callado, así que no lo voy a hacer. Voy a decirlo en mis palabras, yo creo que un poco lo que se ha dicho. La primera, nuestra principal responsabilidad como formadores de médicos es formar médicos que tengan conocimiento. La segunda es formar médicos que tengan las aptitudes, las actitudes y la sensibilidad necesaria para atender a la población. Pero la tercera es formar médicos que respondan a las necesidades de nuestro sistema de salud. Y la verdad es que eso no lo estamos haciendo. Hemos copiado modelos educativos de otros países que son más atractivos para los médicos que buscan más hacer una especialidad, cuando en nuestro país hoy lo que le urge, pues sí, son médicos generales. Y creo que todos compartimos esa reflexión y particularmente lo comparto con mucha sensibilidad por lo que me tocó vivir como secretario de salud. De tal manera que la gran pregunta es, ¿y cómo formamos más médicos generales que decidan quedarse como médicos generales? Pues perdón que lo diga, pero entre las oportunidades del mercado no vayan en ese sentido, pues el alumno no va a escoger ese sentido. No es que a los internistas no nos guste atender niños, no es que a los ginecólogos no les guste atender diabetes, es que las oportunidades que el mercado genera para el desarrollo profesional de quienes hoy nosotros, con mucha responsabilidad, estamos formando, pues no son lo suficientemente atractivas para que tomen esa decisión. Muchas gracias, doctor Petersen. Y con una reflexión final, pues más visiones globales, pero acciones locales que transformen nuestro entorno. Creo que es algo muy importante y que tenemos que empezar además a medir y estudiar. En teoría, las poblaciones más saludables deberían ser las que están cerca de nuestras facultades. Es ridículo que no lo fuera, ¿no? Lo segundo es estrategias rápidas. Tenemos que pensar en estrategias rápidas que no nos dejen sentados esperando lo que va a determinar el otro. Lo que va a determinar en este caso puede ser la Secretaría de Salud o cualquier otra instancia. Hay acciones rápidas que podemos tomar, una rápida, y el doctor José Ángel lo dijo muy despacito, pero lo dijo. Por ejemplo, diversificar nuestra participación en el campo clínico. ¿Quién dice que tienen que ir 5 días por semana al hospital? ¿No podrían ir 2 días por semana al hospital y 2 días a la comunidad y 1 día a nuestro centro de simulación? Solo por tirar un ejemplo rápido. Eso no depende ni del currículum, ni depende de nada, eso lo podemos hacer nosotros de un plumazo mañana en la oficina. Digo, por poner un ejemplo, si queremos quitar presión en la saturación del campo clínico, donde todos queremos que vayan 5 días por semana y además en el turno matutino, porque en la tarde y en la noche no, ¿no? Entonces, pues eso nos está metiendo en un embrete que solito no podemos salir de ahí, ¿no? Entonces, creo que esto nos deja reflexión. Agradezco profundamente la participación de toda la experiencia del panel. De verdad, es un privilegio haber compartido este pequeño espacio con ustedes y ya dejo porque el tiempo se nos ha agotado. Gracias.